Hola, hola, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Bienvenidos a Filosofando por Colombia. Bienvenidos a esta serie de videos titulada Viviendo una filosofía en Colombia, una perspectiva latinoamericanista. Hoy puntualmente abordaremos un tema bastante interesante. Hablaremos del texto o ponencia titulada Acerca de un pensador profesional de Christian Schumacher. Debemos aclarar que en este video no buscamos resumir o recapitular al pie de la letra el texto, sino invitarlos a acercarse al mismo. Así pues, este video busca dialogar y problematizar el escrito ya mencionado. Así pues, empecemos. Debemos saber que este texto se escribe en conmemoración de los 50 años del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional. El autor inicia preguntándose: ¿cómo deben ser los filósofos egresados de la Nacional? Deben ser como Schopenhauer, con una melena despeinada, cara demacrada y una mirada que revela una fuerte sobredosis, supongamos que de filosofía. La imagen de Schopenhauer es la imagen romántica del filósofo, y esta imagen no necesariamente corresponde con la realidad académica nacional, ¿o sí? ¿Y quién se equivoca? ¿En dónde está el error? ¿En la imagen romántica o en la realidad de nuestro contexto? Schumacher nos dice que en la imagen romántica del filósofo. ¿Qué opinas tú? Entonces, volvamos a la pregunta: ¿qué debería hacer un departamento de filosofía con los estudiantes de filosofía? Fácil, convertirlos en pensadores profesionales. ¿Y qué son los pensadores profesionales? Mucho más sencillo, aquellos que se gradúan de un departamento de filosofía. Como es notorio, lo que plantea Christian Schumacher es la filosofía académica, y la filosofía académica tiene dos efectos: la profesionalización y la internalización. La internalización de la filosofía tiene dos efectos. El primero es que presupone la creación de lenguajes comunes por medio de los cuales los filósofos puedan comunicarse incluso a través de barreras de diversos lenguajes maternos. Y la segunda es que la filosofía se convierte más en el producto de un esfuerzo común que en el resultado de inspiraciones geniales aisladas, por decirlo así, más en el trabajo grupal que en un trabajo aislado e individual. La profesionalización, por su parte, tiene dos efectos. El primero es que, si sostenemos que la filosofía se ubica esencialmente dentro de la academia y las universidades, esto significa que la filosofía es algo que se puede aprender sistemáticamente. ¿Qué opinas tú? Y el segundo efecto importante es el de la presunción de una utilidad social de la filosofía. Si hay tantas universidades, tantos departamentos de filosofía, ¿no seremos útiles para algo? ¿No será la filosofía útil para algo? Este segundo efecto genera la desprivatización de la filosofía. Ya no solo está en lo privado, lo aislado, sino que pasa a ser público. Entonces el filósofo debe empezar a ser parte de lo público, y eso significa básicamente poner en práctica su formación filosófica. Pero, ¿cómo poner en práctica la formación filosófica? ¿Qué es la filosofía? ¿Acaso la filosofía no es algo muy abstracto, incapaz de sobrevivir al choque con la realidad? La definición de Deleuze, ¿no? La filosofía es la creación de conceptos. Entonces, ¿la filosofía y la práctica están separadas? No. La noción de filosofía práctica es simple e incluye mercados laborales que aquellos filósofos románticos considerarían como muy por debajo de la dignidad filosófica. Son mercados laborales que parecen alejados por no pertenecer a la producción cultural tradicional, pero esto no quiere decir que no sean parte del instrumentario filosófico, ¿o sí? Un ejemplo de esto puede ser la publicidad. Bueno, y hemos llegado a un punto que me parece fundamental, y es el punto que quiero invitarlos a que cuestionemos y hablemos muy seriamente. Bueno, después de todo este recorrido, Schumacher llega a un punto fundamental y bastante cuestionable: las directivas para la enseñanza de la filosofía académica. La primera directriz que enuncia Schumacher es que la enseñanza de la filosofía debe conllevar a la formación de un profesional, es decir, que tiene que estar dirigida a la formación de un individuo capacitado para ejercer este tipo de oficios. Schumacher dice que los educadores y filósofos profesionales tienen la tarea de combatir la concepción romántica del estudio de la filosofía como mero enaltecimiento espiritual. Deben procurar brindar un estudio que también capacita al estudiante de una manera más general, de modo que le abra una posibilidad de vida no solamente espiritual, sino también materialmente digna. Ojo ahí, porque en esta primer directriz es que me quiero detener, porque si hablamos de enseñanza de la filosofía y de individuos capacitados para la misma, entonces el filósofo no está capacitado para la enseñanza de la filosofía. Quien quiera enseñar, que se forme para enseñar, ¿o no? Schumacher se llama a sí mismo educador profesional, cuando no se ha preparado para ser educador. ¿Por qué nos tomamos tan a la ligera la educación? ¿Por qué al licenciado se le deja claro que no es filósofo, pero al filósofo no se le deja claro que no es educador?
hay alguien que nos puede ayudar mucho en este punto. Los dejo con Diana Paredes, la presidenta de la Sociedad Colombiana de Filosofía. Un filósofo quiere dar clases de filosofía, pues que estudie una licenciatura, ¿cierto? Porque lo que tenemos son opciones formativas distintas, preguntas del orden de lo disciplinar distinto y del orden de lo profesional. Yo creo que más por un asunto de jerarquización o de si es más o menos experto, lo que aquí importa son las preguntas de proyección profesional. Es decir, una persona cuando elige filosofía no tiene a la vista ser profesor o profesora de filosofía, tiene a la vista ocuparse de investigaciones de carácter intradisciplinar, pues y con otros campos. En cambio, quienes toman la opción por una licenciatura sí tienen preguntas del orden de lo educativo y hay un interés explícito, y si no está equivocada de carrera, por ocuparse de la educación filosófica propia y de otros. Entonces, no veo disputa. Yo creo que un filósofo en algún punto puede ocuparse de la educación filosófica y eso lo obliga éticamente en términos profesionales a tener que informarse o formarse, tanto en el campo educativo, pues en términos generales, pero especialmente en el campo de la didáctica. Esa es como la línea en la que debe centrarse. Y didáctica no entendida como metódica, sino como un campo de reflexión sobre la enseñanza, donde hay algunas preocupaciones en el plano de lo metódico. No sé ustedes, pero yo podría aconsejarle al respetado señor Schumanzer no llamarse a sí mismo educador profesional porque no lo es, y si se quiere llamar así, que se prepare para ser educador. Volviendo a la propuesta de Schumanzer, la segunda directriz y meta es la de orientar la enseñanza de la filosofía más hacia una formación metodológica que hacia un canon de contenidos o a una historia de las ideas. De nada le sirve al filósofo saber de Kant, Hegel, Spinoza. El filósofo debe estar en condiciones de analizar los problemas específicos de su tarea, de encontrar las raíces de ellos y formular marcos conceptuales que solucionen los problemas. Pero, ¿el canon son solo autores y contenidos? No, de alguna manera Schumanzer sigue abogando por el canon, tal vez uno nuevo, tal vez una modificación del mismo, pero sigue siendo un canon, aboga por métodos y formas. El canon está implícito en la práctica misma de la filosofía institucionalizada y academizada. Hasta aquí el texto acerca de un pensador profesional. A modo de síntesis podemos decir que el pensador profesional no necesariamente es un educador profesional a menos que se prepare para hacerlo. Y que de poco sirve cuestionar el canon e intentar abandonarlo cuando se aboga por métodos y formas rígidas y cerradas. Así pues, el pensador o filósofo profesional puede conservar el canon, pero como educadores profesionales, nuestra tarea no puede ser guardianes del canon, ni conservar ni crear formas o métodos. Nuestra tarea consiste en resignificar, abrir y expandir la filosofía. Pero ahora cuéntanos, ¿qué piensas tú? ¿El profesional en filosofía debería enseñar filosofía sin prepararse para ello? ¿Crees que Schumanzer se separa del canon filosófico? ¿Crea uno nuevo? ¿Actualiza el ya dado? Si la tarea del pensador profesional es formular marcos conceptuales, ¿cuál es nuestra tarea como educadores de filosofía profesionales? Bueno, esto es todo por este capítulo. No olviden seguir conectados y no se pierdan nuestro próximo episodio en el que hablaremos de ¿para qué enseñar filosofía en Colombia?